¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? ¿Es verdad que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley y las obras? De la zarza ardiente, oh Señor, me encargaste traer a tu pueblo a esta montaña sagrada. Una de las preguntas más frecuentes al momento de hablar del tema de la salvación en la Biblia es cómo los creyentes en el Antiguo Testamento encontraban salvación. Si decimos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5, solo hay un camino para llegar a Dios, Juan 14:6, y que ambos se encuentran en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente antes de que Cristo viniera? Para contemplar tu gloria y recibir tu ley. 5, 4, 3, 2, 1. Yo soy. Esta es una pregunta sumamente válida, especialmente para aquellos que están tratando de hacer sentido de la historia de redención que se revela en las Escrituras y quieren entender la continuidad entre ambas partes de la Biblia. Sin embargo, también es una de las preguntas que es más propensa a recibir respuestas incorrectas. Por ejemplo, una de las respuestas más comunes y equivocada a esta pregunta es que Dios obraba de manera diferente en el Antiguo Testamento que la manera en que obraba en el Nuevo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Jesucristo y salvación por gracia, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por sus obras, por su obediencia a la ley de Dios. La razón por la que cambia en el Nuevo Testamento, según se responden estas personas, es que Dios vio que la manera en la que Él había determinado salvar a su pueblo no era la mejor. Por lo tanto, tuvo que dispensar una nueva forma en la que los mismos pudiesen ser salvos, la misma siendo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, aun si ignoramos el hecho de que esto no solo obvia la presencia del Evangelio en el Antiguo Testamento, sino que presenta a un Dios cuyo plan A no funcionó, de modo que tuvo que utilizar el plan B para redimir a los suyos, la premisa en sí es defectuosa en varias partes. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás a otros dioses ante mí. Primero que nada, la ley no podía salvar a nadie, puesto que nadie podía cumplirla con la perfección que Dios requiere. Por eso es que la Biblia enfatiza que la ley vino a ser maldición a los que dependían de la misma, puesto que aún la más mínima falla te hace culpable de haberla quebrantado en su totalidad y te condena ante Dios. Gálatas 3:10. No solo eso, sino que el propósito de la ley nunca fue salvar a nadie, sino de servirnos como un guía para llevarnos a Cristo a fin de que halláramos salvación en Él. Gálatas 3:24. Ni tampoco los harás de ninguna imagen grabada. Fuera de todo eso, la Biblia hace claro que la sangre de toros y machos cabríos no tenía poder para salvar a nadie o perdonar pecados. Hebreos 10:4. Sino que el propósito de los sacrificios en el Antiguo Testamento era para servir como sombra o imagen de la realidad que Cristo iba a llevar a cabo con su sacrificio en la cruz. Hebreos 9:9 al 14, 23 al 28 y 10:1. Entonces, si los creyentes en el Antiguo Testamento no se salvaban por las obras de la ley o sacrificios que pudiesen hacer, ¿cómo se salvaban? El apóstol Pablo nos da la respuesta a esta pregunta, utilizando como ejemplo una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, el patriarca Abraham. En Romanos 4:3 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo encontró salvación Abraham en el Antiguo Testamento? ¿Acaso fue por sus obras y obediencia? No, la palabra nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él puso su fe en las promesas de Dios y fue declarado justo delante de Él. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Abraham evidenció lo que la Biblia constantemente repite, que el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Ahora, alguien podría decir que, aunque Abraham fue justificado por su fe en las promesas de Dios, no fue hecho justo por creer en Jesucristo como nosotros,
Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se salvaban de una manera diferente. La razón por la cual esto es falso y no diferente es que en la persona de Jesucristo Dios iba a llevar a cabo las promesas que le había hecho a Abraham. Efesios 2, 11 al 22 y Gálatas 3, del 13 al 16. Por lo tanto, indirectamente Abraham estaba poniendo su fe en Cristo. Abraham no tenía toda la información detallada de cómo Dios iba a llevar a cabo lo que le prometió, y ciertamente no vio el cumplimiento de esas promesas en vida. Sin embargo, le creyó a Dios y siguió adelante, con la confianza y expectativa de lo que había de venir. Hebreos 11:13. Recuerda que el día del Sabbat es solo para orar. Es por eso que Jesús podía decir en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, aun cuando físicamente Jesús no estaba allí y Abraham murió siglos antes de su venida. ¿Es verdad que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley y las obras? Es muy común leer y oír esta blasfemia entre muchos, que la salvación en el Antiguo Testamento era por ley y por obras, y que hoy en el Nuevo Testamento es por gracia. Esta enseñanza sostiene que Dios tiene dos formas de salvar al hombre, una por la ley y otra por la gracia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero, ¿es bíblica esta enseñanza? No. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por gracia y por la fe en los méritos de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Génesis 3:21, Primera de Pedro 1:18 al 19 y Apocalipsis 13:8. El escritor del libro de Hebreos hace una lista de grandes hombres de fe, Hebreos 11. Los corderos que se sacrificaban en el santuario eran solo símbolo de Cristo, Juan 1:29, y todo esto era por fe, Hebreos 11:1. No matarás. Los grandes hombres de la fe fueron salvos por gracia por medio de la fe, Hebreos 11, Efesios 2:8, creyendo por la fe en Jesucristo, Juan 5:46 y Romanos 5:1. Por lo tanto, no existe tal teoría de salvación por ley y por obras. La salvación siempre ha sido por la fe, Isaías 45:22, Hechos 4:12. La función de la ley nunca fue salvador al pecador, más bien de revelar el pecado, Levítico 4 del 1 al 6 y Romanos 3:20. Tanto en el Antiguo Testamento hay gracia y ley, así también en el Nuevo Testamento hay gracia y ley, Romanos 3:31. Escrito por el dedo de Dios. La ley nos señala la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Sin ley no existiera gracia, y sin gracia no existiera ley, ambas del dominio del mismo Dios y Salvador, ya que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Salmo 119, 142. De modo que, ya sea indirectamente o directamente, la Biblia nos muestra que solo hay un medio en la que somos salvos, y es por medio de Cristo Jesús. Mientras que nosotros como creyentes miramos hacia el pasado, hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo y su obra salvífica en la cruz del Calvario, Abraham y los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, depositando su esperanza en el hecho de que Dios iba a cumplir lo que les había prometido, a pesar de no tener todos los detalles de cómo Dios lo iba a llevar a cabo, pero confiando que, si Dios lo prometió, Él lo haría. Porque mi pueblo se ha corrompido. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este video? Déjanos tu comentario. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos. Five, four, three, two, one.